esta plataforma para adorar y bendecir su nombre. Así que en esta noche damos comienzo a nuestro culto de oración y desmenuzando la palabra. Nuestra hermana Yomaris nos dirige en la misma. Dios les bendiga a todos y a todas. Damos inicio a nuestro, como dijo la pastora, nuestro culto de oración y desmenuzando la palabra en esta noche. Así que comenzamos con una oración de gratitud y alabanza. Oramos. Eterno Dios y Padre Celestial, a ti, Padre amado, sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos, Dios. Te damos las gracias, Padre, por todas y cada una de las cosas que nos has permitido durante el transcurso de este día. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por cada bocado que ha llegado a nuestra mesa, Señor. Gracias por el techo que nos cobija, Padre Santo. Te pedimos en esta hora, oh Dios, que tú quites y levantes todo cansancio que se halla en nosotros, Señor, sea físico y mental, oh Padre Santo. Que tú permitas que nos podamos sintonizar con tu Espíritu Santo, oh Dios. Permite que nuestros corazones estén prestos a recibir tu palabra, Señor amado, y que la hagamos, Señor amado, nuestra en esta noche, oh Dios. Te pido bendición especial para cada uno de mis hermanos que están, Señor amado, conectados, Señor. Mira aquellos que aún están por conectarse, oh Padre amado. Permite, Señor, que se puedan conectar y puedan recibir lo que tú tienes para cada uno de ellos, oh Dios. En el nombre poderoso de Jesús, Padre Santo, te pido todas estas cosas, Señor, y me deposito en tus manos, Señor, para que hagas tú, Señor, como tú desees, y que en esta noche se cumpla tu voluntad en cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús te pido todas estas cosas. Amén. El que tenga la Biblia, si no lo lee de aquí mismo, se encuentra en el Salmo 51 del 1 al 12 y la misma lee así. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad, en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Señor, añada bendición a su palabra y la haga real y veraz en nuestras vidas. Continuamos con el cántico de alabanza. Amén, por Ricardo Montaner. Hey, estés donde estés, necesito que vengas ahora que mi mundo está al revés. Hey, eso ya lo sé, que solo te busco y te llamo cuando no me dan los pies. Hey, dime si es verdad que por la noche me cuidas en medio de la oscuridad. Hey, soy yo otra vez. Solo sé que tengo miedo, pero no sé bien de qué. Que nadie me cuida
estés viendo, que nadie se salva si no está en tu reino. Amén, amén. Aquí está mi inquietud, te pido amén, amén. Y quítame el dolor. Es tanto lo que quiero preguntarte, respuesta por si vuelvo a equivocarme. Y si me caigo, está para levantarme. Aunque mis hermanos sean los primeros en juzgarme y señalarme los errores que tú ya me perdonaste. Que si me caigo, tú estás para levantarme una y otra vez. Y si pierdo el foco, voy en contra de la marea y sin reposo. Sé que aunque esté en un hueco, no estoy solo. Sé que aunque esté en un hueco, no estoy solo. Y yo amén, amén. Aquí está mi inquietud, te pido amén, amén. Y quítame el dolor. Cuida de mí, deja mi alma llena de ti. Cuida de mí, a qué le temo si cuida de mí, cuida de mí, deja mi vida llena de ti. Ahora tendremos la oración por salud en Puerto Rico y el mundo por la hermana Minerva. Pastora, yo creo que la hermana Minerva no está conectada. Pero ahora tú, no hay problema. Oramos. Dios santo y Dios poderoso de gran bondad y misericordia, una vez más ante ti, Padre Santo, en esta hora presentándote, Señor amado, nuestro Puerto Rico y el mundo, Señor. Un mundo que está afectado, Señor amado, y ruega, Señor amado, por salud. Yo te pido, oh Dios de los cielos, en esta hora, que tú abras las ventanas de los cielos, Señor amado, y hagas descender del mismo, Señor, salud sobre cada cuerpo afectado, sobre cada cuerpo quebrantado, Señor amado. Mira aquellas personas que están en los hospitales, Señor amado, postrados en cama, Señor, esperando por servicios, Señor amado. Mira aquellos también que están en sus casas, Señor, encamados, Señor, esperando también, Señor, que les puedan atender y puedan ser servidos con dignidad. Padre, solo tú tienes la respuesta para cada uno de ellos, Padre Santo. Yo te pido, Señor, que en esta hora tú les abraces, Señor amado, que tú les hagas sentir, Señor, el toque de tu espíritu sobre cada cuerpo afectado, Señor. Este mundo, Señor amado, también gime por salud ante la pandemia, oh Dios, que nos ha afectado, Señor amado. Padre, tú tienes el control de todas las cosas. Tuyos son los tiempos, Señor. Tú solo dices la palabra, Señor, y será hecho. Solo tú sabes el día, el momento, la hora precisa, la hora justa, Señor amado, en que hemos de salir, Señor, de esto que tanto nos aqueja, Señor. Mientras tanto te pido, oh Dios, que sigas cuidando de muchos de nosotros como hasta ahora lo has hecho, Señor amado. Señor, pon cobertura especial sobre cada uno de nosotros, tus hijos, Señor amado, y de aún aquellos que no te sirven, Señor, para que sepan, Señor, que tú también tienes cuidado de ellos porque tú eres su hacedor, oh Dios, tú eres su creador, oh Padre Santo. Tu palabra dice que nosotros somos, Señor, creación tuya, hechura tuya, Señor amado, y todo lo que tú hiciste para cada uno de nosotros lo hiciste bueno, y por tanto, Señor, escóndenos en el hueco de tu mano, Señor, de donde nada ni nadie nos ha de separar, Señor, de arrebatar
Te pido también, Señor, salud mental, Señor amado, para aquellos, Señor amado, que se encuentran en depresión, Señor amado, para aquellos que tienen decisiones fuertes, Señor, y difíciles que tomar, Señor, y les confunden, Señor, y no saben a dónde ir, oh Dios Padre Santo. Te pido, Señor, por los que tienen enfermedad del alma, oh Padre Santo. Te pido que tú llegues allí donde ninguna mano humana puede llegar, Señor amado, donde nadie puede tocar, Señor, allí. Allí adentro, Señor, tocas tú, Señor. Restaura, Señor amado. Señor, sopla, Señor, de tu espíritu sobre cada uno de ellos, Señor amado. Y que cada uno sienta, Señor amado, tu presencia, oh Dios. Te pido todas estas cosas, Señor amado, sabiendo y confiando, Señor, que tú has de hacer sobre cada uno de ellos tu santa y perfecta voluntad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ahora tendremos la oración por el proyecto Reconstruyendo la Casa por la hermana Gloria Fontanes. Buenas noches, hermanos y hermanas. Oramos por el proyecto Reconstruyendo la Casa en esta hora. Amado Dios y Padre Celestial, delante de tu presencia, Señor, estamos en esta hora, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que recibimos de ti, mi Dios. Gracias, Señor, porque tu mano está sobre tu pueblo, Dios. Señor, nosotros como la Iglesia Evangélica Unida de Santurce, Señor, hemos tomado una decisión no nuestra, sino que tú inquietaste nuestros corazones, mi Dios, y nos pediste que reconstruyéramos tu casa, Padre. En ese proceso estamos, mi Señor. Allí están los obreros que tú has traído, Padre eterno y Padre bueno. Dale salud, mi Dios. Dale, Señor, fortaleza. Dale, mi Dios, el deseo de seguir haciendo para la casa, Señor. Y mueve a quien tengas que mover, Señor, para que todo esté como tú te lo mereces, mi Dios. Porque es tu casa, Señor. Es tu casa de adoración y de alabanza, donde nosotros te adoramos, pero que también recibimos, Señor, a todas esas almas que están afuera, Señor, que tienen necesidad de ti. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos dirige, Señor. Gracias porque no nos has dejado sola ni solos en esta tarea, Señor, sino que has movido a todos de una manera extraordinaria para la aportación de la misma. Tú sabes cuánto necesitamos, Señor. Y solo tú, Señor, vas a proveer de la manera, Padre eterno y Padre bueno, que solo tú sabes hacerlo. Solo a ti clamamos, mi Dios, solo en ti confiamos, Padre eterno. Y todo este proyecto, Señor, está en tus manos desde el día primero, Señor. Gracias porque cuando nos desanimamos, Señor, tú nos das tareas que parecen difíciles para nosotros, pero cuando contamos contigo, Señor, sabemos que podemos llevarla a cabo. Todo para tu gloria y tu honra, para llevar la buena nueva, esa noticia de tu evangelio que es de amor, de perdón y de justicia, Señor. Gracias, sigue dándonos las fuerzas, mi Dios. Sigue trayendo todo, mi Señor amado, lo que necesitamos y que nosotros, mi Dios, seamos agradecidos porque esto es para ti, para tu gloria, Señor, para que todo aquel que llegue allí sea recibido con lazos de amor, Señor, y que nosotros sigamos creciendo en tu palabra, Padre eterno, que sigamos siendo obedientes y seamos discípulos, Señor, no simplemente oyentes. Gracias, Señor, porque tú has estado con nosotros en todo este proceso y sé que estarás hasta el último momento. Gracias, mi Señor. Gracias por todo lo que nos das. No tenemos con qué agradecerte. Cada día te revelas ante nosotros y nos dices que estamos en el camino correcto, que no ha sido simplemente un capricho, un anhelo de nosotros, sino que tú lo pusiste en el corazón de nuestra pastora y ella se ha movido como siempre lo ha hecho en obediencia. Te alabamos y te glorificamos y te damos gracias porque sabemos que tu obra estará hecha cuando tú, mi Dios, decidas que termine en tu tiempo, como siempre ha sido, y en tu santa y divina y perfecta voluntad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bendito Dios.
Ahora pasamos a la lectura bíblica y oración de iluminación por la hermana Judith. ¿Me escuchan? Sí, te escuchas. Ok. Es que tuve que hacer aquí un cambio de emergencia porque la internet está extremadamente lenta. Pero aquí estamos. Y leemos la palabra del Señor que se encuentra en Lucas 24, del 35 al 48. Y lee como sigue. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y como le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Palabra de Dios. Padre Santo y Dios eterno, estamos delante de ti, Señor, en este momento, presentando la segunda parte, Señor, que es desmenuzando tu palabra, Padre. Sabemos, Señor, que ya tú has puesto en Rey lo que Él va, Señor, a transmitir a nosotros, Señor. Abre nuestro entendimiento, Padre Santo, para que podamos recibir aún más de lo que ya recibimos en la predicación del domingo, Señor, que podamos profundizar cada día más en tu palabra y que ésta nos alimente y nos haga crecer, Señor, para cumplir los propósitos que tú tienes para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el amado nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermano Rey, tenga bien a llevarnos a desmenuzar la palabra. Que la paz de Dios sea con todos y con todas en esta noche. Y le doy gracias a Dios por este momento. Para los maestros que estuvimos reunidos el sábado, conversaba con Carlos luego del culto del domingo, que Dios sigue hablando. La pastora en su predicación, la cual volví a escuchar en estos días para el desmenuzando de hoy, habló sobre el servicio y casualmente el sábado los maestros hablábamos de ese tema del servicio y de cómo ministramos a los demás con nuestro servicio. De verdad me maravillé, como hicieron los discípulos, de ver que Dios sigue hablando y que nosotros somos instrumentos de su palabra y de las cosas que Él nos revela de manera profunda para que nosotros podamos transmitirlas a otros. Estoy realmente emocionado por ver lo que Dios nos dice a través de su palabra, ¿verdad? Nosotros, eso fue sábado en la noche y el domingo fue el culto y realmente pues no sé si la pastora había tenido información, pero precisamente la predicación iba centrada a la cuestión del servicio y lo dijo con los mismos matices de los que estábamos hablando. No sé si Yomari lo recuerda, que estábamos allí, ¿verdad? Dicho esto, pues vamos a desmenuzar la palabra. Como siempre, esto es un foro abierto. Le damos gracias a Dios por darnos la oportunidad, el privilegio y sobre todo por preparar este foro
como un lugar de reunión para su palabra. Cuando hablamos de la resurrección es uno de los eventos más trascendentales de la historia humana. El nacimiento de Cristo se podría decir que es el evento que marcó la historia en dos, ¿verdad? Partió la historia humana y dividió la historia de los seres humanos en antes de Cristo y después de Cristo. Y aunque muchos historiadores no se refieren al evento del nacimiento de Jesús como tal, sino que mencionan este evento como el inicio de la era cristiana, yo les digo en esta noche que sea antes o sea después del nacimiento de Jesús, lo cierto es que la llegada de Jesús a la tierra marcó la vida humana para siempre. Si fuéramos a ver la vida del creyente, y cuando digo el creyente, pienso entonces en dos dimensiones. El creyente colectivo, que es este grupo humano que su vida espiritual es cristocéntrica y que han seguido una tradición por generaciones. Y también pienso en los creyentes como individuos. Pienso en mí y pienso en usted. Si la vida del creyente fuera a dividirse en dos, antes y después, usaríamos como referencia la resurrección. Porque aunque el nacimiento de Jesús fue el advenimiento del Verbo, fue la llegada del Mesías esperado, el cumplimiento de la profecía, la llegada del Redentor y todo el significado que tiene en términos espirituales y escatológicos. Pero esta noche pienso que la resurrección es la consumación de todo este plan de redención que Dios tenía para la humanidad desde el inicio de la creación en el Génesis. Sin el sacrificio redentor de la cruz y la resurrección, el plan de Dios se hubiera quedado corto. Así que la resurrección marcó en la vida de los discípulos una línea divisoria entre el ministerio terrenal de Jesús y su glorificación y ascensión al cielo. Cuando miramos como un todo este pasaje de la resurrección, veremos unas señales que nos indican el antes y después de la resurrección. Y si pudiéramos ponerle un título a nuestro desmenuzando, le llamaríamos lecciones de la resurrección, ¿verdad? Así que la primera pregunta obligada, y siempre me gusta recordarles que esto es un foro abierto, me gusta animarles a que traigan sus inquietudes, a que traigan sus pensamientos, traigan sus dudas y sobre todo compartan sus comentarios. Así que la primera pregunta obligada para esta noche sería, quiero recordarles que Bibliacita en mano, porque vamos a usarla siempre un poquito. ¿Qué representa para usted la resurrección? Y me gustaría escuchar a algunos de ustedes. ¿Qué representa para usted la resurrección de Jesús? Me gustaría escuchar a algunos de ustedes. ¿Qué representa para usted la resurrección de Jesús? Oportunidad. Oportunidad. Ilústrame sobre eso de oportunidad. Cuéntame. Bueno, un cambio de vida a mejor, una oportunidad de cambio, de crecimiento. Ok, una oportunidad de cambio, de crecimiento. ¿Alguien más? En el chat, Jetsa Morales dice vida. Vida. Muy bien, excelente. Gracias por el comentario, Jetsa. ¿Alguien más que quiera compartir lo que significa la resurrección para usted? Esperanza. Esperanza, esperanza. ¿Por qué? Porque no todo termina aquí. No Ok. hay una expectativa, una espera de algo más. Ok. Hay una expectativa de algo más. Liseidi nos dice compromiso, ¿verdad? La resurrección para ella representa compromiso. ¿Alguien más?
debería representar alegría, ¿verdad? Para algunas personas, oportunidad, como dice Rose. Y fíjese que nosotros celebramos Rey, con Rey, mucha Rey, solemnidad. Ajá, es Maggie. Dice la sí, Biblia que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Y por Él resucitó, nuestra fe está en Él, de que nosotros algún día resucitaremos con Él. Y esta mira es la qué lindo, esperanza Maggie. del cristiano. Muy lindo. Y sabes que es muy pertinente ese texto que traes, porque vamos a reflexionar en este desmenuzando un poquito más adelante sobre la cuestión de la resurrección en nuestras vidas, ¿verdad? Porque todas las cosas que ustedes han mencionado, ¿verdad? Tiene, en cierto modo, una relación sobre lo que será nuestra vida futura, sobre lo que será nuestra vida eterna. Y esos son conceptos que a nosotros siempre nos roban un poquito la mente, ¿verdad? Y como decía el pasaje que Jesús le están cuestionando sobre si un hombre tenía una esposa y ese hombre muere y se casa con otro, y cuando llega al cielo, ¿de quién va a ser esposa este hombre? Dice, es que en el cielo vamos a ser como ángeles, ¿verdad? Todas esas cosas pues nos inquietan, ¿verdad? Y esas inquietudes, pues con ese comentario de Maggie, en parte ya son aclaradas, ¿verdad? La esperanza, como dijo una persona, el compromiso, la vida, se resume en la resurrección, ¿verdad? Fíjense que celebramos con mucha tristeza y mucha solemnidad el Viernes Santo. El Viernes Santo es común y para los que somos quinceañeros como yo, en la Semana Santa, cuando éramos más jóvenes, pues no nos dejaban hacer nada. No había clases, pero no se podía jugar. No había clases, pero no se podía escuchar música. Era la tradición y la solemnidad del Viernes Santo, ver películas que inspiraran a uno, ¿verdad? Ir a la iglesia, si era la iglesia católica, al Vía Crucis, a la procesión, como le llamábamos, ¿verdad? Y aquel que no asistía, ir a la procesión, por lo menos ver en la calle pasar, así como pasaba Jesús en la Vía Dolorosa, así se paraba la gente a ver la procesión como si fuese la Vía Dolorosa, ¿verdad? Llevando las imágenes de la tradición religiosa, ¿verdad? Pero cuando en el Viernes Santo hay mucha solemnidad. Todavía este año vi que había mucha solemnidad en la televisión, pero en la tradición secular, cuando llega, y particularmente por lo que nos llega de la cultura norteamericana, el día de la resurrección se empaña un poco porque no se le da mucho énfasis. Y en la cultura norteamericana nos bombardean mucho con los conejitos y con los pollitos y los huevos de Pascua. Y resulta sorprendente que aún a veces los cristianos perdemos el enfoque y nos vamos en esa dirección, perdemos la atención del verdadero sentido de lo que es la Pascua de Resurrección, ¿verdad? La resurrección de Jesús aparece en todos los evangelios, ¿verdad? Pero la aparición de Jesús a sus discípulos es algo que no se encuentra en el evangelio de Marcos. Para los que han leído el evangelio de Marcos, Marcos termina el texto, el manuscrito original en griego, en el versículo 8. Y para los que leen el restante del capítulo 16 de Marcos, verán que está encerrado en unos corchetes, porque esos son manuscritos que se encontraron posteriormente, que nos dejan ver como que ese segmento fue más bien una recopilación de lo que se vio en los otros evangelios, ¿verdad? Pero en el evangelio de Mateo aparece la narración de la aparición a los discípulos, pero con algunas variantes bastante marcadas, ¿verdad? Los evangelios que más se asemejan son los de Juan y los de Lucas, que son los que más se asemejan y los que usamos muchas veces como base para la discusión de estos temas. Hace como una semana atrás, en el desmenuzando de la semana pasada y en la predicación de la semana pasada, vimos el evangelio de Juan, el capítulo 20, en donde nos narra la aparición de Jesús a los discípulos, y vamos a hacerle haciendo un poco de referencia a este evento y particularmente en el caso de Tomás, nuestro amigo Tomás, ¿verdad?
Pero lo que sí podemos ver como algo común en todos los evangelios es la respuesta de los discípulos ante la aparición de Jesús. ¿Cuál era la respuesta de los discípulos ante la presencia del Jesús resucitado? Para los que recuerdan a Juan 20 y los que recuerdan la lectura que acabamos de hacer de Lucas 24, ¿cuál era la respuesta de los discípulos ante la presencia del Jesús resucitado? ¿Cuál era la respuesta? ¿Por qué? Alguien que me diga cuál era la respuesta. Ven a Jesús resucitado allí y cuál fue la respuesta. De miedo. De miedo. Sí, había mucho miedo, ¿verdad? ¿Qué más? Hay una palabra que es bien particular, tanto en Juan, estaban turbados. Turbado, la turbación. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más? Cuéntenme. Asombro. Asombro. Hay una palabra muy importante. Incrédulo, ¿verdad? Incredulidad. Había mucha duda. Había mucha duda. ¿Y por qué? ¿Por qué estaban esos elementos? Asombro, turbación, duda. ¿Por qué? ¿Por qué sería? Porque aún no entendían lo que Jesús le había dicho desde el principio de que andaba con ellos. Porque aún no entendían. Que ese evento iba a ocurrir. Porque aún no entendían lo que Jesús les había contado que iba a ocurrir, ¿verdad? ¿Alguien más? Doy la misma respuesta de la de Gloria, ¿verdad? No se esperaban no se esperaban esa aparición de ese modo. Ok. Y yo les pregunto en esta noche, el hecho de que ellos esperaban un Mesías que fuese un Mesías político, un Mesías guerrero, un Mesías que viniera a transformar la vida no espiritual y religiosa, sino la vida social del judío. El hecho de que ese Mesías no llegó y encima el que vino a darles una renovación espiritual y religiosa fue muerto. De momento desapareció, murió. ¿Usted no cree que sería también motivo de turbación ver que desapareció? Se acabó todo. Ellos estaban desenfocados. Juan 21 nos dice que cuando estaban allí los discípulos, Pedro dijo, vamos a pescar. Se acabó todo. Vamos a la normalidad, ¿verdad? Así que esa turbación era entendible. Lucas comienza su capítulo 24, al igual que los demás evangelios, narrándonos lo que aconteció ese primer día de la semana, esa mañana cuando resucitó el Maestro. Al margen de los matices que diferencian los cuatro evangelios, hay unos elementos comunes que nos hablan de una verdad indudable. Jesús ha resucitado. Se supone que digamos amén. Amén. Muy bien. Otro elemento común lo es que las buenas nuevas fueron llevadas por las mujeres. Mujeres al poder, ¿verdad? Correcto. Muy bien. Otro elemento compartido es el miedo ante los eventos que forman parte de esa mañana. Las apariciones angelicales, la tumba abierta con los lienzos puestos donde debía estar el cuerpo de Jesús. Y más que nada, incredulidad perfectamente humana ante un evento completamente sobrenatural, como es la resurrección. Es un evento completamente sobrenatural, ¿verdad? Ya después de esa semejanza que tiene cada evangelio, vamos a ver que cada cual toma su propio rumbo y presenta el encuentro de Jesús con sus discípulos de manera bien particular. Para Lucas, el camino de Emaús, y todos recordamos, por el camino de Emaús, un peregrino iba conmigo, no le conocía al caminar,
ahora sí, en la fracción del pan. ¿Se acuerdan? Muy lindo ese cántico. El camino de Emaús se presenta como la primera aparición del Cristo resucitado a los discípulos. Pero cuando vemos el texto, no podríamos contar esto como una aparición, sino como una revelación. Pues los discípulos que transitan hacia Emaús no reconocen que este Jesús, simplemente lo ven como un peregrino. Él no les deja saber quién es. Él va con ellos y Jesús va acompañándolos como suele acompañarnos a nosotros, al lado nuestro, ministrándonos, consolándonos y sobre todo confrontándonos con la revelación de la palabra. Eso fue lo que pasó en el camino de Emaús. Pero el evento de Emaús es el puente o la antesala que Lucas nos presenta y nos prepara para ese encuentro íntimo con los discípulos. Tanto así que la porción que desmenuzaremos hoy comienza en el momento en que estos dos discípulos peregrinos están contándole a los discípulos la experiencia maravillosa de andar con Jesús. El ardor en el pecho ante la palabra revelada, el notar su forma particular de partir el pan que les hace descubrir quién es. Y debemos decir que estos discípulos no eran del corillo de los 11 y posiblemente eran discípulos que eran parte del séquito de Jesús, ¿verdad? Así que ¿cómo ellos pudieron ver que su forma particular de partir el pan, qué les haría descubrir que ese era Jesús? ¿Sería tal vez la forma amorosa con que lo parte? ¿Sería esa paz que refleja, ¿verdad? Porque estos no estuvieron en la última cena. Tanto que no pudieron esperar estos dos peregrinos y deciden regresar a Jerusalén. Dice que ya la tarde caía, ellos caminaron una distancia de unas 7 millas y volvieron a tomar esas 7 millas de regreso para llegar a Jerusalén, luego de haber llegado a Emaús, para contarles este encuentro a los discípulos que estaban en Jerusalén. Este encuentro de Emaús para Lucas es la segunda aparición de Jesús. Porque si miramos el capítulo 34, los discípulos de Emaús cuentan que ya se le había aparecido a Pedro. De esta aparición a Pedro no aparece ningún escrito, solamente lo que Pablo nos dice en 1 Corintios 15:5. Sabemos que en el verso 12 Pedro va a la tumba y ve los lienzos solos, pero no dice que se haya encontrado con Jesús allí. En esa narración en ese momento estaban los peregrinos con los discípulos cuando llega Jesús a la reunión. Esto nos recuerda a qué promesa de Jesús. Hay 2 o 3 reunidos en su nombre y que él iba a estar en medio de ellos. Así que Jesús se hace presente en ese momento. Jesús llega a esa reunión. Jesús aparece. Así que desmenucemos la palabra. Versos del 36 al 46 nos dicen: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a nuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. ¿Quiénes son este grupo que está reunido y cuál es el saludo que reciben de Jesús? Está en el texto, lo acabamos de leer. Me gustaría que alguien compartiera con nosotros quiénes son este corillo que está allí con Jesús, que no es el corillo que la pastora tiene en el teléfono, y
¿qué saludo reciben de Jesús? El saludo es paz a vosotros. Paz a vosotros. ¿Quiénes son este corillo que están allí? ¿Quiénes son este corillo? Bueno, los que lo seguían. Moisés y los profetas. No, está bueno eso. No, estaban en referencia, pero no estaban allí. Ok. Los que le seguían. Los que le seguían, ¿verdad? Tenemos que entender los 11 y algunos más. Y algunos más, ¿verdad? Bueno, eso dice aquí. ¿Cómo fue, perdón? Los 11 más unos más, ¿verdad? Y entre esos 11 y unos más, decimos que estaban estos dos señores que habían llegado de Maús. O sea, que ya estos señores estaban allí porque estaban contando el evento que había ocurrido, ¿verdad? Ok, ¿quiénes son? ¿Qué representa este saludo que Jesús les da y qué representa la paz para usted? Él los saluda, paz a vosotros. ¿Y qué representa este saludo para los discípulos y para ustedes esta noche, siglo XXI, 20 de abril 2021? ¿Qué representa la paz para usted? Tranquilidad. Tranquilidad. Muy bien. ¿Alguien más? La presencia de Jesús en mi vida. De Jesús en tu vida. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, como dijo la pastora el domingo, no es la paz que el mundo da o que el mundo pueda ofrecer en tranquilidad, paz momentánea, sino que es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Todo entendimiento, muy bien. Que no tiene palabras, de verdad, porque en el más quebrantado día o de salud o en la turbación que uno pueda tener, en este caso ellos, ¿verdad? También nosotros, como tú mencionas, es una paz que no tiene palabras. No, es indescriptible. Ok. Y yo les pregunto en esta noche, ¿y podemos vivir en esa paz hoy día? ¿Podemos experimentar esa paz en nuestro día? ¿Podemos levantarnos en la mañana y Claro decir? que sí. Ok, claro que sí, cuéntame. Que te cuente. Sí, porque confiamos y creemos en Dios. Y sí, porque yo lo he experimentado en momentos difíciles, he sentido paz. Qué Esa lindo. paz que Él solo da, que uno no lo entiende, pero es de Él, está ahí. Sí, muy claro bien. que sí. Muy lindo. ¿Alguien más? Bueno, yo creo que el saludo, como habíamos dicho, se supone que cuando él entrara, irrumpiera en el lugar, hubiera gozo y alegría por volverlo a ver, por una previa orientación de que eso iba a suceder. Se supone que hubiera alegría y gozo. Sí. Pero como él sabe que la alegría y gozo es momentánea, entonces él le ofrece paz a vosotros, porque la paz siempre va a estar más allá de los días buenos y de los días malos, más allá de los conflictos, más allá de los problemas. La paz de Dios no cambia, siempre va a estar. No tiene una variante como la alegría y el gozo. Ok. Y saben que a veces, ¿verdad? Cuando nosotros pensamos, no estamos exentos de los eventos que ocurren en nuestra mortalidad, pero a veces estamos en paz y nuestras debilidades o nuestras iniquidades, nuestras inclinaciones a la debilidad nos hacen perder la paz. Jesús nos ofrece esta paz, pero a veces nosotros en nuestro diario vivir respondemos a eventos y metemos nuestra humanidad, y al meter nuestra humanidad perdemos la paz. O sea que la paz es algo que se puede experimentar, y esta paz que Dios nos ofrece, que Jesús nos ofrece con su saludo, pero a veces nosotros en nuestra humanidad respondemos a los eventos que nos pasan con nuestra humanidad y no descansamos en el Señor para que Él haga y que nos dé la paz. Y perdemos la paz, la perdemos, ¿verdad?
no sé si me logro explicar, pero es algo que no debería ser momentánea, no debería ser por un momento, no debería ser un evento que pasa temporal, sino que debería ser una paz continua, constante. Vemos que esta reunión parece ser la misma del domingo en la tarde que tuvo Jesús con los 11 en Juan 20, 19 al 25. Y si usamos el Evangelio de Juan como referencia, podemos asumir que estaban con las puertas cerradas. Es decir, que este detalle es importante, que estén las puertas cerradas, pues Jesús entra en una habitación cerrada sin haber entrado de forma obvia. Es decir, Jesús no tocó la puerta, adelante, no, él llega allí, ¿verdad? Este saludo de Jesús de la paz, aunque sea natural o habitual, tiene un significado diferente. Ya no era un deseo de paz, era la entrega de esa verdadera paz, porque todo se había consumado. No era la paz, solamente la paz judía, no era el shalom judío, era una paz que sobrepasaba el shalom judía, porque su presencia allí nos dejaba saber que todo se había consumado. Y por lo tanto, ante el encierro y el temor, Jesús les da paz. Ese era el cumplimiento del tiempo escatológico, cuando la paz de Dios sería traída para armonizar la vida humana y al mundo. No es esa paz momentánea, no es esa paz fugaz, no es esa ausencia de conflicto, no es esa ausencia de guerra. Es esa paz que podemos experimentar siempre que estamos en su voluntad y esperando en él, ¿verdad? ¿Cómo estaban los discípulos ante la presencia de Jesús? Estaban atemorizados, ¿verdad? Eso podría ser la respuesta normal y correcta ante el hecho de que ante una reunión aparece Jesús, ¿verdad? Ante el relato de los peregrinos de Emaús era de esperar, como bien dice la pastora, que ellos estuvieran preparados para el encuentro con Jesús. Vemos que desde el domingo temprano van ocurriendo una serie de eventos en donde los discípulos van recibiendo información desde el inicio del día. Y si todos los evangelios hablan de lo mismo, estas señales van preparando el encuentro. Pero la pregunta esta noche es, a pesar de las señales de los tiempos, la palabra revelada que nosotros recibimos, los sermones escuchados, que como decía una predicación de Charles Stanley que escuchábamos esta mañana, los cuales son muchos. ¿Cuántos sermones hemos escuchado y cuántos más escucharemos? La pregunta para esta noche es, ¿estaremos preparados para el encuentro con el Señor? ¿Estaremos preparados para el encuentro con el Señor? ¿O estaremos temerosos como los discípulos? ¿Estaremos sin entender como ellos? La pregunta es, ¿estamos expectantes a su venida o estamos viendo las señales con temor y no como una preparación para ese encuentro? Uno de los libros que menos se estudia en las iglesias es Apocalipsis. Y cuando tú le preguntas a la gente, no, que es el libro del fin del mundo, el libro del fin de las cosas, ¿verdad? ¿Estamos nosotros expectantes ante la venida o estamos viendo con temor las señales de los tiempos, ¿verdad? Esas son las preguntas para esta noche. Aunque los discípulos tenían posiblemente el temor por la creencia a fantasmas o espíritus, ante esta situación Jesús le hace una pregunta a ellos por ese momento y a nosotros nos la hace en nuestra cotidianidad hoy, 20 de abril. ¿Por qué estamos turbados? ¿Por qué suben pensamientos a vuestros corazones? Nos pregunta, y habría una contrapregunta, ¿por qué estarían turbados los discípulos? ¿Por qué estaríamos turbados nosotros? ¿Por qué estamos perturbados nosotros hoy día? ¿Por qué perdemos la paz? ¿Por qué suben esos pensamientos a nuestros corazones? Si alguien quiere compartir algo, esa pregunta es para reflexión. Ante la turbación de los discípulos y la nuestra hoy día, ¿qué hace Jesús? Es lo próximo que hace nuestro desmenuzando esta noche.
Él demuestra las cualidades de su cuerpo resucitado, de su cuerpo resucitado. Y esto tiene un significado poderoso para nosotros y nosotras esta noche. ¿Qué le dice él? Miren, palpad y ved. Miren mis manos y mis pies. Yo mismo soy, ¿verdad? Podríamos pensar que el cuerpo resucitado de Jesús tendría las heridas de la crucifixión, ¿verdad? Esas heridas que Tomás quería tocar y meter su dedito y meter su mano en el costado. Podríamos pensar que sería una prueba inequívoca de que era Jesús y no otra persona. Para los discípulos ver su cuerpo y que él les mostrara podría dejarles saber que era él y que no era otra persona, no era una aparición, no era otro ser humano, no era otro ser con unas características diferentes. Para nosotros hoy día sería evidencia del sacrificio por nuestros pecados. Otra cosa que Lucas nos quiere señalar es que Jesús ha sido resucitado en un cuerpo físico. Y este hecho sirve para que los discípulos puedan creer y ser testigos de esas cosas, como nos dice más tarde el verso 48. Un cuerpo físico. Y yo les pregunto esta noche, ¿no quisiera usted un cuerpito como ese? Que no se enfermara, que atravesara paredes y que encima, ante el hambre o el deseo de comer, se pudiera comer un buen hamburger, un pedazo de pizza, un pescado o un panal, ¿verdad? Era un cuerpo físico que era demasiado evidente como para dudarlo. Por lo tanto, al momento testimonial en que los discípulos fueran a dar testimonio, esto tenía mayor fuerza. Y eso tendría mayor fuerza dependiendo de si usted lo pudo ver o si se lo contaron. Y todos tenemos que recordar a Tomás. ¿Qué pasó con Tomás? Estamos hablando un momentito de Juan 20. ¿Qué pasó con Tomás? No lo creía. No lo creyó, ¿verdad? Le contaron los discípulos y no lo creyó. Y él dijo, no, yo no lo voy a creer hasta que llegue el momento en que yo lo vea, ¿verdad? Pero los discípulos de esta noche que tienen el encuentro con Jesús, cuando vayan a llevar testimonio, van a decir, resucitó porque yo lo vi, ¿verdad? Y esta noche debemos reflexionar un poco más en este tema y como diría la hermana Antonia, estoy hablando. Cuando pensamos en la resurrección, pensamos en que Dios levanta una persona de la muerte después de un periodo de tiempo. Cuando hablamos de la resurrección, es que Dios levanta a una persona de la muerte después de un periodo de tiempo. Jesús, Lázaro, la hija de Jairo, fueron resucitados, en donde este concepto implica volver a la vida. Por otro lado está el concepto de inmortalidad, donde la misma palabra define el concepto. Es decir, que no se murieron, inmortalidad, no hubo muerte, ¿verdad? Como en el caso de Enoc o el caso de Elías, que pasaron a la inmortalidad. Jesús resucita en un cuerpo glorificado de carne y hueso, no en un espíritu, un cuerpo que se podía tocar, un cuerpo que se podía ver y hasta podía ingerir alimentos. La pregunta reflexiva esta noche sería, y no quiero ser categórico en mi aseveración, ¿cómo resucitaremos nosotros? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguien tiene un pensamiento? ¿Alguien se ha llegado a cuestionar esto en su mente? No se hagan, todos tenemos que haberlo pensado. ¿Cómo resucitaremos nosotros? De verdad que no me lo habían imaginado. Eso está bueno, eso me gusta la sinceridad. Digo sincerista porque las personas lo ven como algo místico. Me voy a elevar y voy a hacer esto, como que algo místico, algo como que bien fantasmal, digo, ignorantemente, ¿verdad? Pienso yo. Ajá. Verdaderamente, en mi sinceridad, no tengo idea, de verdad. Okay.
será el evento. Ok, alguien que haya tenido una idea, alguien que se lo haya pensado, alguien que lo haya buscado en la Biblia, alguien que le haya inquietado. De verdad, ustedes están tan tranquilos todos con eso. Interesante. Es interesante ver que No, la eso Biblia no le... dice que seremos levantados, que seremos En levantados espíritu. en un cuerpo incorruptible. Eso me Ok, dice la palabra a mí. Si me va a ok. subir desde Santurce para allá arriba o desde Luquillo para allá arriba, a mí me importa. La cosa es que yo subo, que se me pille la vaca en la puerta. Yo lo que quiero es estar allí. Ese evento yo no me lo quiero perder. Y ese Ok, evento cuesta. Y fíjate, Rey, déjame añadirte una cosita aquí. Que hoy, mientras vas hablando, yo sigo hilvanando Lucas con Juan. En Juan, Tomás es el que duda. ok. Pero en Lucas parece que todos han dudado. Todos dudaron. Ya no es un problema de Juan, es un problema de todo seguidor de Cristo. Todo el que lo siguió dudó, todos los que estaban allí y los que no cuentan, porque es correcto, había un montón de discípulos. Lo que pasa es que entonces lo que más se menciona, pero era un montón, los de Maús eran discípulos también. Ajá. Entonces, la pregunta es, ¿nosotros dudamos o no dudamos? Esa es la pregunta. En el caminar, los seguidores de 2021, nosotros, ¿dudamos o no dudamos? ¿O vemos a Dios como un fantasma? Un Dios que yo le hablo y no me escucha. Y previamente avisados, porque hemos estado, desde que le recibimos, estamos avisados de que en este mundo vamos a hacer un montón de cosas. Estamos avisados. En Juan, la mujer fue y avisó. Y Jesús irrumpe y la valida. En Lucas, todos están metidos en una habitación, en el aposento, todos dudan, pero ya habían sido previamente avisados por los de Emaús. El problema no era Jesús. El problema es que nosotros escuchamos y no creemos. Y no agilizamos este proceso de fe que aumenta día a día. Y si lo vemos desde esa perspectiva, ¿verdad? El hecho de pensar dónde pasaremos nuestra eternidad, que nadie lo piense, también es una falta de fe. Porque entonces, no sé, ¿para qué creemos? ¿Para qué vivimos? No está en nuestro plan, no lo pensamos, no sabemos dónde será nuestra eternidad, ¿no? Pues entonces, pues también sería una forma de que no entendemos y por lo tanto no creemos lo que nos dice la palabra, ¿verdad? Así que cuando el apóstol Pablo nos habla en 1 Corintios 15, de 53 al 54, que Maggie ya nos dio una porción de esto, nos dice, pues nuestra naturaleza corruptible se revestirá de lo incorruptible y nuestro cuerpo mortal se revestirá de inmortalidad. Y cuando nuestra naturaleza corruptible se haya revestido de lo incorruptible y cuando nuestro cuerpo mortal se haya revestido de inmortalidad, se cumplirá lo que dice la Escritura: la muerte ha sido devorada por la victoria. Pablo nos da una explicación de cómo se adviene a la inmortalidad. El cuerpo glorificado de Jesús había llegado a esa inmortalidad al vencer la muerte. Por otra parte, tenemos el concepto de vida eterna. La vida eterna, nosotros hablamos mucho sobre esto y hemos hablado en otras ocasiones en estos foros, ¿verdad? Pero cuando hablamos de la vida eterna, nos sugiere como que es algo que es un evento futuro, algo que no podemos conocer hasta que llegue esa resurrección en el día del juicio. Pero tanto el reino de Dios como la vida eterna es un concepto del tiempo presente. Es de hoy en día, abril 20, siglo XXI, año 2021, que bien nos dice de Jesús en Juan 17, 2 y 3. Vamos a buscar un momentito Juan 17, versículos 2 y 3. Juan 17, versículos 2 y 3. Ese capítulo de Juan 17 es hermoso. No sé si alguien, esa oración de Jesús por sus discípulos. Juan 17, versos 2 y 3.
Alguien que nos pueda leer ese pasaje. ¿Están ahí? ¿Se fue el internet? ¿Me quedé Lo puedo solo? leer. Ok, gracias. Juan 17, 2 y 3. Como les ha dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Les acabo de dar la vida eterna, familia. Digo, no se las di yo, se las di el texto, pero les acabo de dar la vida eterna, ¿verdad? La resurrección de Jesús une todos estos conceptos con su sola presencia ante los discípulos. Mire que ya la vida eterna no es un evento del futuro, acaba de ocurrir en esta resurrección, en esta transformación, en esta presencia de Jesús en la vida de los discípulos, ¿verdad? La resurrección de Jesús transforma la vida de los discípulos y los mueve de la tristeza y la oscuridad hacia la valentía de salir a la calle, aunque las autoridades judías los persiguieran, y a convertir al cristianismo a miles de judíos y eventualmente al mundo entero. Así que la pregunta obligada esta noche es, ¿cómo el Cristo resucitado ha cambiado su vida, la suya y la mía, nuestras vidas? ¿Cómo el Cristo resucitado ha cambiado nuestras vidas? Si creemos en la resurrección, ¿cómo esa resurrección ha cambiado nuestras vidas? Nos ha dado la motivación para decir a otros lo que ha hecho por nosotros. Nos ha llevado a disfrutar la vida eterna ahora mismo o estar preparados para la eternidad. ¿Podremos nosotros, como los discípulos, pasar del temor y la incredulidad a la asombrosa alegría que reconoce que la fe que tuvo usted y he tenido yo se ha convertido en realidad? Veamos los versos 44 al 48. Voy a pensar que están pensando. Luego les dijo Jesús, lo que me ha pasado es aquello que les anuncié cuando estaba todavía con ustedes, que había de cumplirse todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los libros de los profetas y en los salmos. Entonces hizo que entendieran las escrituras. Ustedes deben dar testimonio de estas cosas. Vemos que en este pasaje, después de mostrar su resurrección física, al igual que en el camino de Maús, en estos versículos Jesús va a la etapa de yo se los dije, y así como les ardía el corazón a los peregrinos de Maús, así les fue abierto el entendimiento a los discípulos en este momento. Es decir, que los peregrinos que llegaron de Maús tomaron una doble porción de la palabra. Esos estaban más que bendecidos, ¿verdad? Lucas no especifica los textos donde él le había hablado a los discípulos en este pasaje, pero de seguro habló de los textos de Lucas 9:22, Lucas 18 del 31 al 34, y vamos a hacer una pausita pequeña en Lucas 18, 31 al 34. Vamos a buscarlo en nuestras Biblias. Lucas 18, del 31 al 34. Lucas 18, del 31 al 34. Y ante los bajones de internet que hemos tenido esta noche, vamos a pedirle a nuestra lectora oficial, Iris, que dé lectura de los versos 31 al 34 de Lucas 18. Lucas 18. El micrófono, Iris. Gracias. Gracias. Dice así la palabra del Señor. Amén. Díceles entonces Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no es lícito matar a nadie. Iris, es Lucas 18, 31 al 34. Dice muerte y resurrección. Lucas
Lucas 18. Ajá, del 31 al 34. No sé por dónde yo andaba leyendo. No te preocupes que te encontramos. ¡Ay, santo! Amén. Muy bien. Y Jesús, tomando a los 12, les dijo: He aquí, subimos a Jerusalén y serán cumplidas todas las cosas que fueron escritas por los profetas del Hijo del Hombre. Porque será entregado a las gentes y será escarnecido e injuriado y escupido. Y después que lo hubieran azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada de estas cosas entendían. Y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se decía. Y aconteció que acercándose él a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Hasta ahí, Iris. Gracias. Hasta ahí, gracias. Hasta el 34. Muy bien, Iris. Gracias. Miren, pero si miramos ese versículo 34, van a entender por qué los discípulos, aparte de la tristeza, la frustración, el temor, no podían comprender lo que había pasado. Era que estas cosas no les había sido encubierta, ¿verdad? Y no entendían lo que se decía. Podrían haber varias razones para esto, pero hacía falta la administración que vamos a ver después que Jesús les hace en el verso 48 y luego en el verso 49 cuando él les dice que van a esperar, que deben esperar en Jerusalén a que les llegue el Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso es que ellos no podían comprender lo que había sucedido, ¿verdad? Las escrituras que posiblemente Jesús les cita son las que hablan del fundamento de la iglesia y a lo que él se refiere en estos versos 46 y 47. ¿Cuáles son estos fundamentos? Si buscan los versos 46 y 47 de Lucas 24, ahí van a ver cuáles son los fundamentos. Primero, el sufrimiento y la muerte del Mesías. Ese es el primer fundamento. Segundo fundamento de la fe cristiana, su resurrección al tercer día. Y el tercer fundamento, el más importante, la proclamación de arrepentimiento y del perdón a todas las naciones, ¿verdad? Esta es la segunda parte del pasaje que era el de esta noche, del desmenuzando, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecado a todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Esto comenzó en Jerusalén, pero vemos que en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, el verso 8, Jesús les manda a ser testigos en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y yo les pregunto esta noche, ¿habrán llegado a lo último de la tierra? ¿Habremos llegado con la palabra de Dios a lo último, a los confines de la tierra? ¿Qué usted piensa? Bueno, no creo, falta mucha gente de conocer verdaderamente quién fue Jesús y a qué vino. ¿Verdad? Ok. Falta mucha gente. ¿Alguien más? Ok, yo creo, aquí, yo creo que nosotros tenemos una ventaja bien grande porque tenemos las escrituras, pero a la misma vez pienso que cuando los discípulos estaban con Jesús, pues pudieron satisfacerse y estar alegres de tantas cosas que participaron con el maestro. Pero ¿qué pasa? Que ellos jamás pensaron, lo que yo entiendo es esto, ellos jamás pensaron que había otro grupo, otras personas que pensaban completamente opuesto a lo que pensaban los discípulos. Eso es acá yo en el siglo XXI ahora, ¿verdad? Pensando. Muy bien, o sea, excelente. Yo pienso que mientras tanto había como un bien y un mal. Era como que ellos estaban acá disfrutando de todos los milagros, de todas las cosas hermosas y jamás ellos pensaron que en tan corto tiempo el maestro se iba a ir. Pero ¿qué pasa? Y fue un shock, porque si para mí, yo hablo personalmente, si para mí es duro ver una película del día de Semana Santa, de todo eso que hay cosas, escenas que yo no las puedo ver,
Ok. Yo no quiero ni imaginar a los discípulos viendo todas esas escenas, toda esa sangre correr, viendo a su líder con una cruz que apenas podía, que cae, bueno, es que tantas cosas que pasaron. Entonces, aunque yo ya se les había advertido, Jesús les había dicho tantas cosas, pero es que era difícil entender eso de nacer de nuevo, eso de que resucitaré, porque es que si yo estoy allí, yo no lo hubiera entendido tampoco. Ok, Entonces, muy bien, es un claro, shock se grande. entiende. Entonces, yo creo que tenemos una gran ventaja. Entonces, pues nosotros es por fe que nosotros pues creemos que sí, vamos al cielo, que sabemos que hay muchas cosas, es bien individual, pero es por la fe que tenemos. Hasta aquí mi Ok. parte. Gracias, Rey. Gracias. Muy bien, gracias. Pero la pregunta es si habremos llegado al último de la tierra. Yo no sé en cuántos idiomas se ha traducido la Biblia, no tengo el dato, lo tenía, pero entiendo que se ha traducido a tantos idiomas como etnias hay y la palabra se ha llevado. Tal vez entonces la gran comisión será, y yo podría pensar, me aventuro a pensar, simplemente lo comparto con ustedes, que tal vez la gran comisión ya no es solamente dejar saber que hubo un Cristo que nació y cambió las vidas de las personas y resucitó, sino hacer esa conversión de que la gente entienda que Jesús vino a redimir el mundo. Yo estoy seguro, casi podría asegurarlo, que en los confines de la tierra ya ha llegado alguien dejando saber la palabra de Dios, pero tal vez el vecino suyo y el mío, y tal vez alguien de su trabajo o el mío, no entiende que el significado de la resurrección, no entiende el significado del que Cristo era hijo de Dios y que vino y murió como un sustituto por nuestros pecados. Esa parte yo creo que la gente no la sabe y tal vez esa es la gran comisión hoy en día, no es simplemente dejar saberle a la gente que hay un Dios o que es Jesús o que nuestra fe se basa en la figura de Cristo. Es mucho más que eso, ¿verdad? Aunque la gran comisión en Marcos y Mateo estaba más definida, en Lucas comienza solo con llevar el testimonio de estas cosas que ellos vieron, que fueron convocados por Jesús a contar su propia experiencia, lo que vieron con sus ojos. Este Jesús resucitado que llega, aparece, dicen, mira mis manos, mira mis pies, ven, aquí estoy, denme un pedazo de pescado que estoy hambriento y aderécenmelo con un cantito de panal de miel de abeja. O sea, es eso. Es esa historia, ese cuento, ¿verdad? Esa narración, ese evento, ¿verdad? Y cómo fueron llevados por el Cristo resucitado del temor y del encierro a la paz y a la valentía, ¿verdad? No existe otro plan. Este es el plan. Y yo creo que está definitivamente claro, ¿verdad? Aunque nosotros no vimos el Cristo resucitado con nuestros propios ojos, como bien dice la hermana Blanca, lo hemos conocido y Él nos ha invitado a que nosotros no seamos como Tomás. Vamos a ver a Juan 20, los versículos del 27 al 29. Este segmento de Tomás es muy revelador para nosotros. Fue para Tomás y para los que leyeron esto y para nosotros hoy en día, ¿verdad? Juan 20, los versos del 27 al 29. Juan 20, 27 al 29. Alguien que nos pueda leer ese segmento, ese pasaje. Juan 20, del 27 al 29. Por favor, sí, gracias. Ok. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tres cosas me marcan de ese texto, ¿verdad? Primero que nada,
no sea incrédulo, sino creyente. ¿Verdad? Esa frase es profunda, es reveladora. Y me encanta mucho más la respuesta de Tomás, Señor mío y Dios mío. Es una manifestación de la magnitud de lo que es el Cristo, ¿verdad? Y por último, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, ¿verdad? Así que esta noche la pregunta es, ¿vimos y creímos sin estar en la resurrección? ¿Qué le contamos a la gente de lo que Dios ha hecho en nuestra vida? ¿Qué podemos contarles? ¿De qué podemos ser testigos? ¿A dónde vamos a llevar nuestra palabra? ¿A dónde vamos a llevar esta palabra revelada? ¿Los vamos a dejar sin entendimiento como estaban los discípulos porque su entendimiento estaba nublado? ¿O vamos nosotros a ser como Cristo y darles esa palabra para que les arda el pecho, como les pasó a los discípulos de Maús? Dudas, preguntas, nebulosa oscuridad, preocupación, comentario. Esta clase está hermosa. Este desmenuzando está hermoso. Dudas, preguntas. Rey. Ajá. Yo no sé, pero a mí me parece que todavía hoy tenemos problemas para el entendimiento de la palabra, porque está esa pregunta, ¿cómo pudieron finalmente comprender los discípulos las profecías de la Escritura acerca de Cristo? Es decir, ellos tenían la Escritura, lo habían leído y tenían a Jesús con ellos, pero es como dice en el 44, estas son las palabras que yo os hablé estando con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y entonces le abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Y como hemos estado hablando, que nosotros hemos tenido y lo tenemos, ese beneficio de que tenemos las escrituras y tenemos a Cristo en nuestras vidas, en nuestro entendimiento, a través del Espíritu Santo, que nos está dando la luz. Y nosotros tenemos que permitirle, porque si nosotros estamos cerrados a entender estas cosas, el Espíritu Santo, por más que quiera, no puede hacerlo. Y entonces, aquí viene que la paz es reposo. Nosotros tenemos que buscar un reposo interno en nuestras vidas, tranquilizar esos pensamientos y allanarnos a esa palabra, siempre estarla memorizando y repitiéndola, para que aunque estemos en lo que estamos, podamos ser entendidos. Porque entonces es que con el afán del diario vivir y de las preocupaciones y de las cosas que nos están pasando y cómo nos enfrascamos con tanta ansiedad y estrés, pues estamos con la mente bloqueada, bloqueados. Y entonces ese es el reposo que Él nos pide, que hagamos ese reposo con la paz, tal como Dios reposó aquel séptimo día, para poder entonces, que Él no lo necesitaba, pero para que nosotros entendamos lo que es reposar. Hasta aquí, Rey. Gracias, gracias Arsenia. ¿Alguien más? Yo creo que más allá de que si la palabra ha llegado a los confines de la tierra, puede que falte algo, pero esta es mi teología, lo que yo pienso. Yo pienso que más de la extensión de la palabra que es verdad, salvadora y liberadora, es el tiempo de esa misericordia, el retardo de su llegada, es esa misericordia por cuanto estamos como los discípulos
que hemos escuchado, pero no hemos internalizado. Hemos dado un paso, pero somos ambiguos del paso. Y quizás esta demora es para que nosotros tengamos este encuentro y se nos abre el entendimiento de que esto es real, que esto no es un juego. Por eso que él dice, tócame. Los fantasmas no tienen huesos, no tienen carne, tócame, soy yo soy el cumplimiento de los profetas y de Moisés. Y yo creo que este tiempo que estamos viviendo hoy día, óigame, que no es nada raro, miren lo que estamos viviendo hoy día, es un mundo sin cabeza y sin cola. Entonces, ¿dónde está la esperanza de nosotros? En Biden. ¿Dónde está la esperanza de nosotros? En el gobierno puertorriqueño, ¿dónde está esta esperanza? Se puede derrumbar todo, porque él no dijo que iba a ser fácil. Porque ser seguidor de Cristo, eso costaba antes y cuesta ahora. Costaba antes y cuesta ahora. Así que, más que eso, yo creo que esa misericordia que nos alcanza y que muchos hemos conocido la verdad y han ido para atrás. Se han apartado. Así que todavía falta gente que alcanzar. Ya sea que se hayan apartado, ya sea que nunca hayan tenido conocimiento, falta gente de alcanzar y su perfecto amor, esa misericordia renovada, yo creo que es lo que extiende el tiempo. ¿Cuándo va a ser? Yo. No sé ni me interesa. A mí me interesa es velarme día a día, que cuando llegue mi día de subir con él o que él me venga a buscar, yo esté lista. Ahí yo avanzo mi fe. Si en la nueva tierra es aquí o es allá o es en Vieques, no sé ni me importa eso tampoco. Ahí me importa que cuando sea lo que sea, yo esté en la fiesta con Jesús. Eso a mí me interesa. O sea que la pregunta, ¿verdad?, final en esta noche sería, ante la expectación de su llegada, ¿estaremos temerosos o estaremos gozosos de que ese evento ocurra y estemos en las bodas del Cordero, ¿verdad? Esa es la pregunta. Y que esa llegada puede ser que yo me muera, no es que él baje en gloria. Que yo esté lista cuando me toque morirme. ¿Cuándo me voy a morir? ¿Qué sé yo? A lo mejor me resbalo y me caí y ya me fui. Te moriste, pues me morí. Claro. Quizás esté en el rapto, con el supuesto rapto, lo que sea. Quizás estoy ahí. Pero lo importante es la preparación, porque hemos sido advertidos. No es que no hemos sido, somos advertidos. Cada estudio bíblico, cada escuela bíblica, cada predicación es parte de las instrucciones a seguir para permanecer firmes. Ya sea que yo me vaya o que él venga a buscarme. Entonces, la pregunta es, en este mapa, ¿dónde estamos nosotros? ¿Qué más tiene? Ahora, yo decía lo único, ¿qué más nos tiene que mostrar el Señor a nosotros? Vamos, ¿qué más me tiene que enseñar el Señor? No me tiene que enseñar nada más, ya lo mostró todo. Nosotros somos los que tenemos que entonces responder a esa entrega altruista que él tuvo. Sí. Rey, también está sobre la misericordia que habla la pastora, sin olvidar también ese Juan 3:16, porque de tal manera amó a Dios al mundo, pero es para que todo aquel que en él cree no se pierda. Eso es lo que él quiere, no se pierda ninguna, sino que tengamos esa vida eterna que él nos ha ofrecido. Claro, y que ya esta noche dijimos que la vida eterna está aquí. Basta con creer esto que leímos en Juan 17, ¿verdad? 2 y 3. Juan 18, 2 y 3. ¿Alguien más? Es decir, Rey, con haber conocido a Cristo, ya nosotros tenemos la vida eterna. Amén. Con haber conocido, con estar en sus caminos. Así mismo es. Ya la tenemos, pero tenemos que entonces seguir en nuestro caminar, en esa obediencia, metido en esa palabra, porque en la palabra está todo beneficio que nosotros podamos querer, tanto físico como espiritual, pero no hacemos uso de ella como debe ser. Sí, es cierto. Sí. Agradecido como siempre por toda su compañía, por sus comentarios, por compartir conmigo la palabra y por este rato de conversar sobre la palabra de Dios. Gracias a todos y que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Amén. Gracias a ti también por eso.
exposición. Amén, gloria a Dios por ese desmenuzando. Nos lleva a mucha reflexión y a la toma de muchas decisiones en nuestras vidas como cristianos, ¿verdad? Así que en este momento pasamos a las ofrendas. Mi ofrenda doy, aleluya, mi ofrenda doy. Con mi ofrenda contribuyo a la obra del Señor, aleluya, mi ofrenda doy. Mi ofrenda doy, aleluya, mi ofrenda doy. Con mi ofrenda contribuyo a la obra del Señor, aleluya, mi ofrenda doy. Amén. Padre bueno, te damos gracias en esta noche, Señor. Y te damos gracias, Padre Santo, por estas ofrendas. Que nos multiplique, Señor, para tu obra. Y bendice a aquellas personas, Señor, hermanos y hermanas, Señor, que han ofrendado, que no se identifican y que tú le des mucha salud y muchas fuerzas, Señor, para que sigan hacia adelante. En nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas, Padre. Amén. 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 Y ahora saludos, anuncios y la bendición pastoral. Bendiga, continuamos mañana con los jóvenes en su encuentro a eso de las 8 de la noche. El jueves volvemos a esta plataforma para la escuela bíblica. El viernes los juveniles tienen su encuentro. El sábado a las 10:30 de la mañana los niños tienen su escuela bíblica. Creo que tienen una tarea de tener unos materiales, así que los papás pendientes a ese listado. Y el domingo hay ayuno a las 9 de la mañana, de 9 a 10, ayuno y oración, y a las 10 comienza nuestra experiencia cultica de adoración y alabanza. Seguimos recibiendo los donativos de la reconstrucción de la casa y seguimos trabajando fuertemente. Yo quiero que esta noche, cuando vayamos a orar y vayan para oremos por una persona que me llamó muy afectada y iban ya de camino a llevarle a internarlo emocionalmente como si fuera un capestrano, pero no es aquí en Puerto Rico. Así que una mujer de Dios con una depresión profunda. Así que oremos por tantas crisis que están pasando en estos días. Oremos por la joven, la hija de Glenda, la joven de cáncer, y así por la mamá de Rose, por el papá de Yomari, y por todo el listado que tenemos en nuestro chat de Oremos. Así que yo creo que no tengo nada más que añadir. Solamente no olvidemos que a nosotros nos fueron a buscar para que fuéramos parte de este discipulado en este tiempo. Somos los llamados a llevar la buena nueva en este tiempo. Somos los llamados a extender el reino y bendecir a la humanidad con la palabra del Señor. Así que nos toca a nosotros y a nosotras hacer la encomienda. Así que oramos. Vamos a orar para recibir la bendición pastoral. Te adoramos y te bendecimos, buen Dios, porque verdaderamente nuestros encierros hace falta que tú irrumpas y nos abras el entendimiento. Que nos hagas entender, Señor, que esto no es cuestión de hombres, que esto es cuestión de espíritu, de tu llamado, de que tú quieres que nosotros continuemos la obra que tú comenzaste. Y aquí estamos, Señor. Aquí estamos, con mucho deseo de hacerlo, con temor y con temblor, pero con el gozo y alegría y sobre todo la paz
que tú nos das para ejecutarlo. Bendícenos en lo que está de la semana, Señor, y esta bendición sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén. 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 Hola, estás ahí, te veo, mi amor. Gracias por compartir con nosotros. Pues aquí está nuestra hermana Julia y nuestra hermana Evelyn y Cristóbal. They are here. Están aquí. Hermanos y hermanas, Dios te bendiga, mi amor. Les envían saludos. Antes que se vayan, déjeme decirle algo. Bichas, puedes entonces cortar aquí la grabación porque quiero hablar una cosita.